¿por qué nos creemos los cuentos? ¿Por qué nos afectan historias que sabemos que no han sucedido? De eso hablamos hoy con el ensayo ¿Por qué nos creemos los cuentos? Cómo se construye evidencia en la ficción, de Pablo Mauret, editado por Clave Intelectual. No es una pregunta novedosa. Hay una larga tradición de intentar explicar por qué nos afecta lo que leemos, por qué nos preocupamos, tememos, deseamos, nos alegramos con personajes que no han existido y por situaciones que no se han dado. Pero ¿quién no se ha apenado por la muerte de Ana Karenina bajo las ruedas del tren? ¿Quién no ha sufrido por las penalidades que atraviesan Alonso Quijano y Sancho? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se han enamorado de la maga? Y más radicalmente, ¿cuántos jóvenes se suicidaron o estuvieron tentados de suicidarse después de leer Las penas del joven Werther? Hay, como digo, una larga tradición de intentar explicar ese fenómeno por el que nos afecta algo inventado, por el que un mundo que no existe influye en uno que sí existe. Quizá la fórmula que más éxito ha tenido es la de Coleridge, que utilizó esa idea de la suspensión voluntaria de la incredulidad, es decir, que de una manera voluntaria, consciente, decidimos creernos aquello que nos están contando. Pablo Mauret, en su ensayo, considera que las cosas son un poco más complejas y utiliza dos conceptos clave de los que vamos a hablar un poquito más tarde para intentar explicar qué es lo que nos sucede cuando leemos. Y para explicarlo mejor aún utiliza dos ejemplos que son Continuidad en los parques, este relato breve de Julio Cortázar, y la película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Pablo Mauret considera que si nos afecta lo que leemos es debido a la compenetración y a la evidencia. Para Mauret, compenetrarse con la obra no significa creer en su realidad, al mismo nivel en el que creemos en una silla o en una estación de tren, y tampoco es un acto voluntario. Se trata más bien de la aparición de una conexión entre nuestro mundo y el que propone la obra. No es que dejemos de creer completamente en nuestro mundo. De hecho, mientras leemos, podemos coger el cigarrillo o el vaso de cerveza que sabemos que está a nuestro lado, o incluso mirar de reojo al ordenador. Y tampoco es que creamos plenamente en el otro mundo. De alguna forma sabemos que no existe del todo, pero se establece esa conexión entre nuestra vida y algo que es relevante para nosotros. Pablo Mauret lo explica de la siguiente manera. La compenetración estética produce una nueva sustancia. Esta nueva sustancia, que se construye durante y después del encuentro estético, es el cúmulo de sentidos conformado por las interpretaciones de la obra, las asociaciones que ésta inspira, los recuerdos que dispara y las emociones que provoca. Interpretaciones, asociaciones, sentidos, recuerdos, toda esa mezcla es la que nos hace, la que nos permite compenetrarnos con la obra que estamos leyendo. Y no es que esta compenetración sea permanente, sino que tiene más bien un carácter intermitente. Dice Mauret, igual que entramos y salimos de la vigilia y el sueño o del trance lúcido, mejor ejemplo aún. Y para que se dé la compenetración hay un elemento necesario, la evidencia, que es algo más difícil de explicar y cuya fuerza no está en que en la obra se imiten las emociones reales, sino que tiene que ver con la creación de un espacio con sus propias leyes y características, que se presenta como autosuficiente
y como autoevidente, que se planta ante el mundo desde sus propias coordenadas. Este nuevo espacio es no, como decía antes, un espacio que nos creamos, un mundo que pensamos que existe. Lo que sucede es que nos seduce a su interior precisamente por su evidencia, por su presencia, por su consistencia, que nada tiene que ver con la imitación del mundo real. Para explicar esto mejor, ya decía antes que Pablo Mauret recurre a continuidad en los parques. Allí nos muestra qué es la compenetración y qué es la evidencia, y además también nos habla de otra cosa muy interesante, que es la continuidad entre nuestra vida y las vidas de ficción. Solo por ese análisis que hace del cuento de Cortázar merecería la pena leer el ensayo, pero hay mucho más. Mauret pasa con facilidad de la capilla Scrovegni, de los frescos pintados por el Giotto, a la perspectiva renacentista y lo que hace con nosotros, al cine de Bogdanovich y de Quentin Tarantino y a otros muchos productos culturales más. En definitiva, se trata de un ensayo muy interesante para cualquiera que se interrogue sobre la relación entre ficción y vida, entre los mundos inventados y el mundo material en el que nos movemos. Un ensayo, entonces, muy interesante para cualquiera que se haya preguntado alguna vez por qué nos creemos los cuentos.